¿Cuáles son aquellas fotografías que ocultan cosas aterradoras, misteriosas y perturbadoras? El día de hoy vamos a explorar 5 de estas. Evan Byers nació en 1880, asistió a la Universidad de Yale, era miembro de la alta sociedad de Pittsburgh, concentró su tiempo en una de sus pasiones, el golf, y con el tiempo se convirtió en este golfista de clase mundial, incluso llegó a ganar el torneo amateur de Estados Unidos de 1906. Pero su éxito solo duró unos años, ya que en 1916 fue derrotado en ese mismo torneo. En cuanto fue derrotado, Evan detuvo su carrera en el golf. Después se convirtió en el presidente de la empresa siderúrgica de su padre, que era increíblemente exitosa, así que de la noche a la mañana pasó a ser un multimillonario. Evan ganaba todo este dinero para invertirlo de inmediato en propiedades de lujo a lo largo de todo el país. También compró varios establos para carreras de caballos en el Reino Unido y Estados Unidos. Llegó a tener un palco de lujo en el campo Forbes, hogar de los piratas de Pittsburgh. Pero además de poseer todas estas cosas increíbles, Evan, a través de su papel como presidente de la compañía, comenzó a conectarse con personas muy poderosas e influyentes, como los fundadores y ejecutivos de la compañía Coca-Cola. En otras palabras, y como podemos darnos cuenta, a Evan no le faltaba absolutamente nada. Su vida iba muy bien. Pero avancemos a 1927. En ese año, Evan tenía 47 años. Un día comenzó a sentirse muy agotado y saturado de trabajo, por lo que decide tomarse un poco de tiempo libre. Se va a ver un partido de fútbol americano. Su idea era tomar un tren desde Pittsburgh hacia New Haven, Connecticut. Ahora, ese viaje duraría cerca de 12 horas, así que al ser un trayecto largo, Evan compra un ticket en primera clase. Y para que tengamos un poco más de contexto, debemos de saber que en primera clase solía haber un vagón de tren con literas, todas estas para que los pasajeros pudieran dormir e ir más cómodos durante los viajes. Bien, pues al terminar el partido, Evan toma el tren de regreso a Pittsburgh. Decide ir a descansar, así que se sube a la litera superior. A los pocos minutos se queda dormido, pero mientras se encuentra en la cama comienza a rodar, hasta que finalmente cae al suelo golpeándose fuertemente su lado izquierdo del cuerpo. Al sentir todo este dolor, Evan despierta. Se pone de pie creyendo que está bien, pero en unos cuantos segundos le llega un dolor punzante a su brazo izquierdo. No está realmente seguro de lo que pasa, así que intenta mover su brazo, lo estira, se da un pequeño masaje esperando que el dolor desaparezca, y cuando finalmente se le calma un poco, vuelve a la litera y se queda dormido. Varias horas después llega a la estación en Pittsburgh. En cuanto se despierta, de inmediato le regresa ese dolor punzante en el brazo izquierdo. Minutos después, Evan se baja del tren y se va directo a casa para dejar su equipaje. Una vez que deja sus cosas, se dirige a que alguien lo revise porque el dolor se estaba volviendo insoportable, así que poco tiempo después llega al consultorio del fisioterapeuta George Clinton. Aquí George comienza a examinar el hombro de Evan. Rápidamente determina que no tiene daño estructural, pero Evan sigue quejándose del dolor y le dice que se está volviendo peor. George entonces le recomienda un producto nuevo en el mercado. Le dice que es de lo mejor, pero es extremadamente caro. Evan no tenía ningún problema económico y tampoco le importaba gastar una gran cantidad de dinero, así que le dice al fisioterapeuta que le dé el nombre de este producto. George entonces le recomienda este líquido llamado Radithor, usado para aliviar los dolores y para dar un gran impulso de energía. Además de esto, también le escribe una receta, y poco tiempo después Evan sale a la farmacia para comprar una botella de 15 mililitros de este líquido. Al llegar a casa, lo primero que Evan hizo fue ir a la cocina, tomar una cuchara y beber apenas un poco de este tónico, tal y como decía la receta. Apenas hizo esto y comenzó a sentir una gran energía. En pocos minutos sintió como las punzadas de su brazo izquierdo iban disminuyendo. Todas las cosas que este tónico afirmaba poder hacer en verdad las hacía, y durante los próximos días Evan siguió tomando la misma cantidad prescrita. Cada día que pasaba se sentía mejor, no solo porque el dolor del brazo estaba desapareciendo, sino que en general se sentía más feliz y con más energía. Evan estaba complacido con el Radithor, pensaba que era algo así como una cura milagrosa, así que para seguir sintiéndose bien comenzó a tomar más y más, pero llegó a tal punto que Evan consumía dosis más allá de lo que le habían recetado. Y bien, aquí tenemos que avanzar 2 años más. Después de este lapso de tiempo, la obsesión de Evan había escalado. Ya no tomaba unos cuantos mililitros al día, sino que ahora bebía casi 3 botellas diarias de Radithor. Aquí fue cuando sucedió algo. Evan comenzó a dejar de tener la misma fuerza de antes, también comenzó a perder peso rápidamente, comenzaron a darle dolores de cabeza insoportables, y además de esto se quejaba de dolores muy fuertes en su mandíbula inferior. Los médicos le diagnosticaron inflamación de los senos paranasales, pero poco tiempo después sus dientes comenzaron a caerse, y también fueron apareciendo lesiones en su rostro. Los médicos seguían revisando a Evan, únicamente le quitaron el Radithor, pero no podían hacer nada más.
y en 1931 la parte inferior de su mandíbula se comenzó a aflojar hasta el punto que quedó separada completamente de su cráneo. Los médicos no tuvieron otra opción más que removérsela quirúrgicamente, pero días después Ivan comenzó a sentir lo mismo en la parte superior, así que los médicos tuvieron que quitarle completamente la mandíbula, dejándolo con este enorme hueco en la cara. Podemos imaginar que Ivan se sentía asustado y desesperado, no sabía qué hacer, ni cómo arreglar su cara, y en esta desesperación la única idea que tuvo fue volver a usar Radithor, pensando que esto lo ayudaría a recuperar su mandíbula. Y aquí es donde se pone peor. Después de haber consumido alrededor de 1400 botellas de Radithor durante un periodo de 3 años, el cuerpo de Ivan finalmente comenzaba a deshacerse de adentro hacia afuera. Los médicos le tomaban algunas radiografías y las mandaban a varios radiólogos, hasta que finalmente pudieron confirmar que su estado de salud coincidía con el de un caso llamado las chicas de radio. Bien, lo que sucedía en realidad es que este químico conocido como Radithor, el cual Ivan consumía en dosis muy altas, en realidad estaba compuesto por pequeñas cantidades de radio, un elemento extremadamente radioactivo. Pero en palabras más simples, Ivan sufría de envenenamiento radioactivo, así que su historia rápidamente se hizo muy popular. Estaba en todos los periódicos y noticias del mundo. Pocos días después de esto, Ivan ya no podía levantarse de la cama. Su cráneo ahora comenzaba a desintegrarse. Se le estaban formando agujeros en todo su cráneo, a tal punto que el cerebro se le podía ver. Así que el 31 de marzo de 1932 Ivan falleció. Ahora, al enterrar el cuerpo de Ivan tuvo que ser metido en este ataúd hecho de plomo, diseñado especialmente para absorber la radiación emitida por sus restos. 30 años después, en 1965, científicos exhumaron su esqueleto. Intentaban saber si aún seguía emitiendo radiación, y unos cuantos días después de hacer este estudio determinaron que los niveles de radiación eran exactamente los mismos que el día en que falleció. Actualmente se sabe que el radio tiene una vida media de 1600 años, lo que significa que el cuerpo de Ivan seguirá siendo radioactivo durante siglos, y aquí hay una de las últimas fotos de Ivan, poco después de que su mandíbula le fuera removida y a pocos días de fallecer. Sin duda una foto aterradora.